Operación y mantenimiento del sistema de gas inerte. En los últimos años, la creciente preocupación sobre los posibles peligros del transporte de petróleo crudo han conducido a IMCO a insistir en que los buques que lo transporten operen un sistema de gas inerte. La función de este sistema es mantener en todo momento la atmósfera dentro de los tanques de carga y de residuos en condiciones no inflamables, reduciendo considerablemente el riesgo de fuego o explosión a bordo. Esta reglamentación especifica los criterios de diseño y los requisitos operacionales para los sistemas de gas inerte y están contenidos en el SOLAS 1974 y en el protocolo de 1978. Una de las consecuencias de estas normas es que a los petroleros de crudo no se les permitirá lavar con crudo a menos que tengan un sistema de gas inerte. Como no laven con crudo o tengan tanques de lastre segregado, no se les permitirá navegar. Por lo tanto, el gas inerte ha llegado a ser una parte muy importante del equipo de un petrolero de crudo. El principio es simple. Sustituyendo la atmósfera de los tanques por un gas bajo en contenido de oxígeno, se elimina uno de los lados del familiar triángulo de fuego: combustible, llama y oxígeno. En un tanque inertizado no puede tener lugar combustión. Para asegurarse que la atmósfera de un tanque es completamente no inflamable, se necesitan buenos márgenes de seguridad. Las normas IMCO estipulan que para todos los petroleros de crudo de más de 20.000 toneladas, el nivel de oxígeno en los tanques no tiene que exceder del 8% en volumen. Algunos buques modernos y algunos terminales y compañías reducen el oxígeno del gas inerte suministrado a los tanques al 5%. La mayoría de las calderas bajo condiciones de carga son capaces de producir gas de exhaustación con menos del 5% de oxígeno. Así que puede ser usado como origen para un sistema de gas inerte. Si el buque no tiene una caldera capaz de esto, tiene que instalarse un generador de gas inerte. Recuérdese que los tubos de la caldera no tienen que soplarse mientras la planta de gas inerte está en uso. Para asegurarse de ello, se instalan cierres intermedios que tienen que mantenerse en las mejores condiciones. Como un sistema de gas inerte comunica el área de seguridad de la cámara de máquinas con el área peligrosa de cubierta, el gas tiene que pasar a través de una planta de procesamiento con dispositivos y válvulas que garanticen una completa seguridad. Es vital que se sigan estrictamente los apropiados procedimientos operativos y de mantenimiento que se detallan en el manual de operaciones. Hay que recalcar que el uso incorrecto del sistema de gas inerte es más peligroso que no tenerlo. Un sistema de gas inerte IGS está formado de las siguientes unidades: una válvula de gas de escape y tubería, la cual lleva el gas a la torre de lavado donde es tratado. A continuación, ventiladores para impulsar el gas, seguidos de una válvula de control y una línea de recirculación. Finalmente, un colector hasta el cierre de cubierta y las líneas y válvulas necesarias para suministrar el gas a los tanques. Veamos ahora cada componente del sistema al comprobarlo y hacerlo funcionar antes del lavado con crudo. Esto debe hacerse al menos un día antes de entrar en el puerto de descarga. La comprobación empieza en el principio del sistema, la válvula de exhaustación. Estas válvulas son generalmente operadas por cilindros de aire y tienen obturadores que actúan cuando las válvulas están cerradas para mantenerlas libres de partículas extrañas. Pero los gases del escape son calientes, corrosivos y sucios, por lo que las válvulas están expuestas a atascarse a pesar de los cierres de aire. Para evitarlo hay que abrirlas por lo menos una vez por semana, limpiarlas con vapor seco o aire comprimido según el caso. Las válvulas deberán ser abiertas y cerradas repetidamente durante la limpieza. De la toma alta de la caldera, la línea del gas pasa a la torre de lavado, que es la principal instalación de tratamiento del sistema de gas inerte. La torre de lavado tiene tres misiones diferentes. Primero, enfría el gas inerte. Segundo, elimina el hollín y otras partículas extrañas. Y tercero, absorbe la mayor parte de los gases no deseados, como los óxidos sulfurosos.
lleva a cabo todo esto mezclando el gas con grandes cantidades de agua del mar. Para ello se abre primeramente la válvula de descarga al mar de la torre de lavado. En esta instalación la válvula se abre a la izquierda. Obsérvese cuidadosamente los indicadores y marcas de las válvulas. Seguidamente se arranca la bomba de agua de la torre de lavado. Se dispone de toberas de rociado para enfriar los gases, que se ven en la maqueta, y o bien placas de impacto, como aquí, o prensados para asegurar una estrecha mezcla del gas con el agua del mar. Para que la torre de lavado sea eficaz, toda la superficie interna tiene que estar completamente mojada antes de permitirse la entrada de los gases de exhaustación. En una torre de lavado de tamaño natural, este proceso de mojado lleva aproximadamente 15 minutos. Una vez bien mojada la superficie, se arranca el ventilador y se hace fluir el gas a su través. En la parte alta de la torre de lavado hay un deshumectador que elimina las gotitas de agua del gas. Se puede demostrar el efecto de una entrada pobre de gas a través de la torre de lavado. Al disminuir la entrada se reduce enormemente la acción mezcladora y por lo tanto la eficacia de la torre. Por lo tanto, la máxima eficacia de la torre se produce cuando la afluencia de gas es óptima. Igualmente, las torres de lavado necesitan la correcta presión de agua para dar a las toberas de rociado el apropiado rendimiento. Por ello es esencial comprobar la presión de agua en las torres al arrancar el sistema. Después de la torre y los deshumectadores vienen los ventiladores. Sus impulsores han de ser comprobados para que no tengan suciedad o averías antes de cerrar los registros de comprobación. El motor del ventilador, junto con todos los demás motores y bombas del sistema, deberán tener un programa de mantenimiento. El siguiente componente del sistema es la línea de recirculación. La torre, deshumectador y ventiladores están diseñados para suministrar un volumen de gas equivalente al 125% de la capacidad máxima de descarga. El modelo demostraba cómo la torre necesitaba su máxima capacidad de entrada para ser eficaz. Lo mismo se aplica al deshumectador y ventiladores. Estos componentes del sistema necesitan gran caudal de entrada, aun cuando solo se usen pequeñas cantidades de gas inerte. La válvula de recirculación asegura este caudal abriéndose automáticamente siempre que la válvula de control esté cerrada, volviendo así el gas a la torre a través de la línea de recirculación. Antes de arrancar, tiene que comprobarse la válvula de recirculación para asegurarse que está libre. A continuación, comprobar el analizador de oxígeno. Primeramente se prueba eléctricamente con este aparato especial. Apagar la lámpara y los conmutadores de realimentación. Entonces ajustar la lectura a 2 o 3% en la escala de 0 a 25%. Encenderlos de nuevo. A continuación, el instrumento tiene que ajustarse a 0 mecánicamente usando una botella de nitrógeno fijada permanentemente al lado del instrumento, lista para ser conectada. Cuando se ha purgado el instrumento con nitrógeno, la aguja debe marcar 0. Si no lo hace, tiene que ajustarse con el tornillo en el costado del instrumento. Una vez ajustado a 0, el instrumento se lleva al 21% usando aire. Se extrae el nitrógeno por medio del aspirador de aire. Esta operación es de la máxima importancia. El manejo del sistema estará regido por las lecturas de este instrumento y por ello asegúrense de que es exacto. Inmediatamente después del analizador de oxígeno viene la válvula de control. Forma parte del mamparo de seguridad del buque. Solo cuando está abierta puede el gas inerte pasar a cubierta. La línea de gas inerte entra entonces en el área peligrosa. Hay una válvula de exhaustación para comprobar el buen estado del sello de cubierta antes que la línea entre en cubierta y en el propio sello. El sello de cubierta está colocado para asegurar que los gases de hidrocarburos procedentes de los tanques de carga no puedan pasar a la cámara de máquinas a través del colector de gas inerte. A continuación está la válvula de retención, un mecanismo de seguridad secundario con la misma función que el sello de cubierta. Después de la válvula de aislamiento queda abierto el colector de gas inerte que pasa de la cubierta a los tanques. La atmósfera de los tanques tiene que mantenerse siempre a presión ligeramente positiva. La atmósfera de cada tanque está comunicada al exterior por una válvula mecánica de presión vacío. Estas válvulas protegen la estructura del tanque de los excesos de presión o vacío en su interior al abrirse cuando se sobrepasan sus límites de tarado. Al ser mecánicas, estas válvulas han de revisarse periódicamente.
Para asegurar en cualquier circunstancia la integridad de los tanques y buques, hay un sistema de dispositivos de presión de los que forman parte las válvulas de presión vacío. Número 1 en el diagrama. El número 2 es la válvula hidráulica grande de presión vacío instalada en el colector de gas inerte. Este dispositivo protege en el caso de crearse grandes presiones o vacíos en los tanques hacia el sello de cubierta. El número 3 cierra la comunicación. El número 4 es la válvula mecánica de retención que actúa en apoyo del sello de cubierta. Si la presión aumenta en el tanque, la válvula mecánica de presión vacío es la primera en ceder. Supongamos que se haga rota en posición cerrada y que al mismo tiempo la válvula de retención pierda. Habría riesgo de que los gases de la carga pasasen por el sello de cubierta, a no ser por la válvula hidráulica de presión vacío, que cedería bastante antes de que esto pudiese suceder. La presión del sistema es controlada por dos transmisiones de presión, con líneas a la cámara de máquinas y sala de control de carga. La precisión de estos transmisores es fundamental. Si se coloca un sencillo tubo en U en un lado de los transmisores y un manómetro en el otro lado, la precisión de los transmisores se puede comprobar de un vistazo. La línea de uno de los transmisores acciona la alarma de baja presión y la línea del otro hace funcionar los restantes manómetros e indicadores. Una válvula de exhaustación de gas inerte a la atmósfera, número 5, completa la parte de cubierta del sistema. Mientras se prepara el sistema de gas inerte, se debe comprobar si hay pérdidas en la zona de los tanques de carga. Un sistema estanco ahorrará tiempo y trabajo, facilitando posteriormente las operaciones de relleno. Los analizadores portátiles deberán también ser comprobados en este momento. Mientras se mojan las superficies internas de la torre, compruébese la uniformidad de la entrada de agua. Cuando la bomba de agua de la torre lleve funcionando por lo menos 15 minutos, pueden arrancarse los ventiladores y empujar el gas a su través. Al cerrarse la válvula de control, el sistema de recirculación entrará automáticamente en funcionamiento y será necesaria una nueva visita de inspección a la cámara de la torre de lavado. Primero, comprobar si hay partes calientes en la propia torre, en cuyo caso las toberas de rociado internas no funcionan como es debido. La temperatura de la entrada de agua de la torre y de entrada del ventilador deberá ser aproximadamente la misma. La de salida del ventilador deberá ser no más de 30 grados más alta. Estas temperaturas pueden comprobarse manualmente. Al mismo tiempo se pueden comprobar las temperaturas del rodamiento del motor. Si son demasiado altas para tocarse con la mano, es que hay algo que está mal. Si el ventilador hace mucho ruido, será mala señal, puesto que un ventilador es más silencioso y frío cuando trabaja eficazmente. El analizador de oxígeno debe de comprobarse de nuevo. Asegúrese que las burbujas fluyan continuamente. El sistema está listo ya para suministrar el gas a cubierta. Primero se abre la válvula aisladora de cubierta, de manera que si hay gas en el sistema sea expulsado por los ventiladores a lo largo del colector de cubierta. En este sistema, el sello de cubierta purga automáticamente una vez que los ventiladores han sido arrancados. Los sistemas varían, pero cualquier procedimiento de operación tiene que suponer que hay gas de hidrocarburo en el sello de cubierta y que al arrancar hay riesgo de que el agua del sello sea empujada por el colector de gas inerte. Una vez que se ha purgado el sello de cubierta, se entreabre manualmente la válvula principal de control, de modo que el sello de cubierta quede seco. Así el agua que queda no daña la estructura interna del mismo. En este momento, el nivel de oxígeno del gas inerte será probablemente demasiado alto para ser introducido en los tanques. Por ello, se abre la válvula bypass de escape del palo y se desahoga el gas inerte a la atmósfera. Una vez que el contenido de oxígeno baja al 5%, se cierra la válvula bypass y se purgan los tanques. Una vez purgados y presurizados los tanques, se informa a la máquina que no se necesita más el sistema. El apagar el sistema da una oportunidad ideal para comprobar las alarmas y cierres intermedios. Cada cierre intermedio debe usarse alternativamente para aislar el sistema. Aquí se cierra la válvula de entrada de agua a la torre. Suena la alarma y se para el ventilador. Se abre la válvula de nuevo y se deja correr el agua a través de la torre de lavado, por lo menos durante una hora, para limpiar cualquier resto de corrosivos. Los ventiladores deberán ser limpiados con agua para eliminar cualquier hollín o partículas que puedan haberse acumulado. El deshumectador tiene también que limpiarse con agua para evitar que se aglomeren gradualmente las partículas, obstruyéndolo.
El gas inerte es corrosivo y en cualquier parte del sistema puede empezar el deterioro. Inspecciones regulares ayudarán a garantizar que los pequeños defectos no se conviertan en grandes desastres. Para operar el sistema eficazmente, tiene que haber una completa colaboración entre el departamento de máquinas y el de cubierta. El departamento de máquinas deberá ser avisado con tiempo suficiente siempre que se vaya a necesitar el gas inerte. El uso correcto del sistema reducirá el mantenimiento que se necesite. El sistema deberá ser arrancado de modo que tenga tiempo suficiente para estabilizarse antes de que se necesite, pero no de tal manera que funcione horas enteras en recirculación, ya que el contenido de oxígeno aumenta con la recirculación prolongada. Por esta razón, cubierta deberá asimismo evitar la recirculación excesiva. Si solo se necesita un pequeño volumen de gas inerte, el volumen en exceso deberá ser desahogado por la exhaustación de proa, mientras se mantiene cierta contrapresión. Así el caudal de gas reducirá las partículas depositadas en el sistema de cubierta, reduciendo por lo tanto la corrosión. Operando el sistema de este modo, se ayuda a estabilizar el sello de cubierta y válvula de control, dando lugar a una operación más sencilla. Durante todas las etapas de la operación de gas inerte tiene que mantenerse un estrecho control del contenido de oxígeno, de modo que se pueda llevar a cabo la acción apropiada antes de que suene la alarma. El contenido de oxígeno es medido en cubierta con instrumentos portátiles, los cuales tienen que comprobarse antes de usarse. La reglamentación IMCO establece que antes de lavar con crudo tiene que medirse el contenido de oxígeno en 2 alturas del tanque por lo menos. Si en algún momento existe duda sobre el contenido de oxígeno de los tanques, se interrumpirá inmediatamente toda operación y se comprobará. Ahora que hemos visto cómo trabaja el sistema, volvamos nuestra atención a lo que realmente sucede en los tanques. Supongamos que a la salida de dique los tanques están libres de gas. El primer paso es reemplazar el aire por gas inerte para inertizarlos. Existen 2 métodos, dilución y desplazamiento, y todo equipo estará diseñado para un método u otro y operará eficazmente. El manual de gas inerte del buque indicará qué método tiene que usarse. El manual deberá contener un registro del tiempo necesario para la inertización preliminar. Si no existe, será preciso hacerlo. Para ello hay que colocar por lo menos 2 sondas de analizadores de oxígeno dentro de un tanque que necesite ser preliminarmente inertizado. Una aproximadamente a 1 metro de cubierta y la otra a aproximadamente 2 metros del plan. El primer método que consideramos es llamado dilución o método de mezcla. Aquí el gas inerte entra a gran velocidad y se mezcla con el aire. Los analizadores mostrarán una gradual disminución del contenido de oxígeno. En este diagrama solamente se muestran 2 posiciones de sonda. Cuando se lleva a cabo realmente la operación, cada sonda tiene que usarse a diferentes alturas y deben usarse más de 2 sondas. Este método precisa normalmente de 3 a 5 cambios de atmósfera del tanque. El otro método se llama desplazamiento. Aquí el gas inerte tiene que entrar lentamente para desplazar la atmósfera del tanque, de modo que se forme una capa de separación bien definida. El purgado y la desgasificación son operaciones similares para el cambio de atmósfera, y para ello tiene que usarse el mismo método. El desplazamiento usualmente lleva aproximadamente 1,5 cambios de atmósferas del tanque. Compílese un registro de los contenidos de oxígeno y del tiempo empleado. Sin este registro, nadie puede estar seguro que los tanques han sido eficazmente inertizados. Es de la mayor importancia usar el método correcto para el sistema. Si el método de dilución o mezcla se hace con el gas inerte entrando a baja velocidad, se corre el riesgo de dejar zonas en las que el gas no penetre. Los oficiales de cubierta supondrán que los tanques están inertizados cuando de hecho no lo están, una situación que tiene que ser evitada a todo trance. De igual modo, si el desplazamiento se hace con gas inerte a alta velocidad, puede dar lugar a una circulación restringida de la entrada de gas, por lo tanto, hay que utilizar el método como es debido. Utilícese el método para el cual su buque haya sido diseñado y hágase inteligentemente. Por ejemplo, si se sigue el método de dilución, hay que inertizar solamente un tanque cada vez, aumentando al máximo la velocidad del gas. Una vez inertizados, los tanques tienen que ser mantenidos con presión positiva, por lo que cualquier pérdida será hacia afuera.
Durante un periodo de 24 horas, esta presión sube y baja con la temperatura, dándose el punto bajo en las primeras horas de la mañana y el punto alto a media tarde. Se instala una alarma de baja presión en todos los sistemas, que se activa a los 100 milímetros de columna de agua. Las válvulas mecánicas de presión vacío se ajustarán a 1400 milímetros aproximadamente. Por ello, en zonas de diferencias extremas de temperatura, se necesita un desahogo. Es mejor desahogar el exceso de presión por el escape del palo que por las válvulas de presión vacío, ya que cada vez que éstas se alzan, los asientos se exponen a recoger partículas que causan corrosión y finalmente pérdidas. Cuanto más pierdan, más frecuentemente tendrán que rellenarse los tanques. Los cambios de clima afectarán por supuesto la presión de los tanques. Es de la mayor importancia que todos los tanques se mantengan comunicados y abiertos a las transmisiones de presión. Al terminar la descarga, la atmósfera inerte del tanque contendrá una alta proporción de gas de hidrocarburo. Si se mezclase con aire sería inflamable, por lo que los tanques deben ser purgados con gas inerte hasta que el contenido de hidrocarburos sea menor del 2% en volumen. Los explosímetros no son adecuados para medir concentraciones de hidrocarburos bajo condiciones pobres de oxígeno, por lo que tiene que usarse un equipo especial tal como el TankScope. Al igual que el analizador de oxígeno y cualquier otro aparato portátil, tiene que calibrarse de acuerdo con las instrucciones antes de ser llevado a cubierta. Si es necesario, la calibración del aparato puede comprobarse usando un gas apropiado conectado al instrumento por medio del equipo adecuado. Una vez comprobado, su uso es sencillo. Se arría un tubo en el tanque, se hace llegar al instrumento el gas aspirándolo a través del tubo. Se toman lecturas en diferentes lugares y niveles del tanque, mientras se purgan hasta que el contenido de hidrocarburos sea adecuadamente bajo. Si por cualquier razón se ha de entrar en los tanques, estos tienen que estar libres de gas. Jamás permitir a nadie la entrada en un tanque inertizado, aun con aparatos de respiración, los riesgos son demasiado grandes. El gas inerte es asfixiante, ocurren daños irreversibles en el cerebro solamente después de 4 minutos y medio. Liberar el tanque de gas solo es imprescindible antes de dique o para entrar en el tanque. Síganse los requisitos escritos de seguridad para entrar en el tanque. Antes que alguien pueda entrar en un tanque, el contenido de oxígeno tiene que llegar al 21% en volumen y el contenido de hidrocarburos no mayor del 1% del límite inferior de explosividad. Una vez que se han alcanzado estos niveles, hay que mantener el tanque libre de gas hasta que se finalice todo el trabajo dentro del tanque, y entonces estará listo para inertizarlo de nuevo. Asegúrese que se tengan a mano aparatos respiratorios de aire comprimido en perfectas condiciones, con expertos oficiales y tripulación preparados. Hay que seguir en todo las listas de comprobación. Nunca dar por sentado que un tanque está libre de gas, comprobar la atmósfera inmediatamente antes de entrar, no permitir nunca a nadie entrar por sí solo en ningún tanque. Un día, la vida que se salve puede ser la suya. El gas inerte ha llegado a ser una parte importante e integral del equipo del barco. Esta película ha sido una introducción a su operación y mantenimiento y a la reglamentación IMCO que le concierne. Cada sistema es diferente, por ello consulte el manual de gas inerte de su barco para entender su sistema. Recuerde que el gas inerte es corrosivo, por lo que los procedimientos de operación y mantenimiento son esenciales si se pretende operar el sistema con éxito. El sistema está concebido para el beneficio del personal de a bordo y del terminal y debe ser considerado como una gran ayuda para un manejo de la carga más seguro. Siguiendo apropiadamente los procedimientos operativos, podrá cumplir sus funciones con un mínimo de mantenimiento y así ayudar a proteger las vidas de todos aquellos que toman parte en el transporte de cargamento de petróleo. Para instrucciones adicionales, consúltese el manual de operaciones de a bordo.